a esta charla, que me hubiese gustado que hubiese sido, como te decía, presencial. Me pareció fantástico porque el tema de la industria 4.0 es un tema apasionante y es un tema que ofrece muchos cambios, ¿no? Si me permitís, voy a poner la presentación, pero bueno, antes hablaros un poco de mi trayectoria, ¿no? De quién os habla. Yo soy ingeniero industrial, llevo más de 20 años en temas de robótica. Español, empecé en España en 2004, ya hace 20 años, en empresas de automatización, automotrices, donde hacíamos piezas para el sector de automoción, para Peugeot, para Citroën, Renault, Ford. Y ya de aquella, cuando yo empecé a trabajar en Benteler, teníamos como 400 robots, entre soldadura, robots de manipulación, visión para calidad, ¿no? Y justo por aquel entonces todavía estaba arrancando, todavía estaba, era como, se estaba en el 2006, comenzó a hablar de esto de la industria 4.0, debido a la globalización y los alemanes que siempre quieren estar a la última, empezaron en el 2006, ¿no? A ver cómo podían hacer para ser más competitivos. Y de ahí hasta el 2011, pasaron muchos años, y fue donde ya en Hannover acuñaron el término este de industria 4.0, que empezó siendo como revolución industrial 4.0, pero revolución como que todavía no encajaba, ya que los anteriores sí habían sido, ¿no? Un cambio social y industrial, ¿no? Grande. Esta realmente no era así, ¿no? Esta estábamos buscando hacer una revolución, pero todavía no se daba. Ahora, disculpar. Vamos a ver. Vale, no sé si ve mi pantalla. Imagino que sí. Si alguien me lo puede confirmar, por favor. Sí, se lo observa. Sí, ya, muchas gracias. Ya, fantástico. Vale, entonces disculpa que hay gente, estoy en el hotel y como no tenía buena cobertura en el cuarto, en la habitación, tuve que bajar al lobby, a la sala, y de vez en cuando pasa alguien por detrás. Vamos a ver. Ya. ¿Me confirman otra vez, por favor? Que todo esté ok. Sí se puede ver. Sí, ya, listo. Fantástico. Bueno, como hemos preparado un pequeño resumen, y como os estaba contando, ¿no? Y bueno, yo he estado en el mundo, siempre he estado en el mundo industrial desde que terminé la carrera, en empresas de automoción. Después pasé ya, ¿no? A empresas ya de robótica, ingenierías de robótica, hasta que, bueno, un largo proceso, muchos años dedicándome siempre a lo mismo, a la robótica industrial, a la industria 4.0, hasta el día de hoy, ¿no? Vamos a empezar. Vale, es un poco los temas que vamos a tocar, que es de una introducción, porque cuando hablamos de industria 4.0, a mí me parece eh, como triste que hablamos siempre en conceptos micro, ¿no? Y la industria 4.0 hay que verlo en un contexto macro. Me refiero, disculpar, me refiero que, claro, nosotros que somos, ¿no? Vosotros que sois el futuro, los que vais a diseñar las nuevas soluciones de industria 4.0, 5.0 que va a hacer, pero bueno, de momento no me quiero adelantar, vamos a hablar de 4.0 y después ya vamos a hablar de la 5.0. Eh, Tenemos que siempre ver la imagen macro, ¿no? Es un mundo apasionante. De hecho, daría para hablar durante horas. Pero bueno, vamos a intentar resumirlo, irnos solamente al foco macro. Y después, si queréis en otras reuniones, podemos, ¿no? A las que me invitéis, podemos hablar, ¿no? Ya de los temas micro, ¿no? De la IA, de la blockchain, del 3D printing. O sea, hay un millón de cosas. Entonces, vamos a empezar por lo que es la industria 4.0, la cual imagino que ya todos sabéis muy bien, ¿no? Muy bien lo que es, eh, cuáles son, disculpar, que es, como yo os decía, ¿no? Esto en el 2006, 2005, ya Merkel, la señora Merkel, la presidenta de Alemania, tuvo 20 años, y empezaron a fraguar un poco el tema este, ¿no? Ante un mundo muy globalizado, había, y tanto Japón, Estados Unidos como China, que vendían el mercado a Europa, y Alemania en concreto, empezaron como a pensar, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y ahí fue cuando empezaron a ver, oye, mira, tenemos el IoT,
empieza a haber una inteligencia artificial incipiente, el Big Data, que hasta ahora no se usaba. Yo os hablo de mi experiencia, con 400 robots que teníamos, infinidad de líneas productivas, eh, no había IoT. O sea, no había ni una interconexión. Teníamos que ir robot por robot, hacer un backup cada 3, 4 meses. No tenías ningún dato. El dato estaba en la planta, pero nunca se llegaba, ¿no? Un dato automático. El dato siempre era con tu hoja de Excel apuntando los datos y al día siguiente haciendo tu reporte y con suerte al día siguiente tomaban decisiones sobre los problemas que hubo el día anterior, ¿no? Y eso fue como que, oye, ¿por qué trabajar así? Y esto no fue hasta el 2011, 2012 que dijimos, oye, no, pongamos todo, interconectemos todo y tengamos datos en tiempo real. Entonces, bueno, había estas necesidades, como os decía, ¿no? Entre ellos era la competencia, etcétera. ¿Cuáles eran los objetivos? Mayor flexibilidad, porque aparte, en ese minuto, en el 2000, a partir del 2007, 2008, bueno, ahí tuvimos el problema del económico no fuerte que nos pegó hasta el 2009, que empezamos a recuperarnos, 2010. Pero sí que es cierto que nos demandaban cada vez productos con batches más pequeños, más personales, lo cual había que hacer fábricas que fueran súper flexibles para adaptarnos a esos batches pequeñitos, ¿no? Antes hacíamos batch gigantes y ahora hacemos batch porque el cliente quería su coche en rojo con la carrocería que tuviese este dato o esto, y eso es lo que te hacía falta, ¿no? Que ser súper flexible. Después, obviamente, reducir costes y tiempos. Teníamos, creo que en 2010, 2011, 2012 fue una locura. Teníamos a gente detrás de los operarios, de la gente de mantenimiento, de ingeniería, con un cronómetro, cronometrando cada cosa que hacían, ¿no? Era una locura. Y después, bueno, optimizar la producción, ¿no? Que al final de cuentas las empresas no son ONGs y están para ganar dinero, simple y llanamente. ¿Qué tecnologías teníamos de aquella? Bueno, aquí hay realmente 3 tecnologías que son las que podemos decir que hoy en día están dando fuerte, a nivel de Europa, Estados Unidos, Japón, China, lamentablemente en la región, ¿no? En Perú, en Colombia, Ecuador, en Chile, todavía nos falta mucho camino, ¿no? Pero bueno, el Big Data, la IA, el 3D, y después lo que sí metimos más rápido fue el IoT y la robótica. Bueno, la robótica ya hace años que estaba con nosotros, pero fue como su boom. Bueno, entonces, bueno, estos, como decíamos, ¿no? Eran los beneficios que se buscaban, que se consiguieron. Los desafíos era una alta inversión, capacitar a la gente, y sobre todo el tema después que ahí empezó a nacer el tema de la seguridad, que se fue, ¿no? De hecho, hoy en día, estábamos hablando hace una semana con la gente de Siemens y la Unión Europea ya quitó unas directrices, unas normas, un marco regulatorio para todas aquellas empresas que suben datos a la nube o manejan sus máquinas por la nube, sobre todo empresas que son importantes, ¿no? Empresas eléctricas, empresas de alimentos, comidas, ¿no? Con donde un hacker podría hacer mucho daño, tiene que cumplir una normativa de ciberseguridad súper estricta. Y el que no lo haga, la sanción va a ser muy fuerte, ¿no? Y entonces tienen hasta el 2027, en la mayoría de los casos, para adaptarse y para invertir en temas de ciberseguridad para protegerse. Y, o sea, y ahora ya no es, porque claro, es un costo grande, ¿no? Y hasta ahora muchas empresas se resistían a hacerlo, pero ahora ya la Unión Europea dijo, no, hasta que llegamos, y entonces tenéis 3 años, y en 3 años si no lo hacéis, os sancionan y la sanción va a ser mucho mayor si tú, ¿no? por tus propios medios lo haces sin que te tengan que sancionar. Mira, aquí, por ejemplo, os voy a dejar un vídeo que es súper interesante de una empresa de Tailandia. Esta empresa hace neumáticos y vais a ver, ¿no? La capacidad tecnológica que tenemos hoy en día, donde podemos hacer que una empresa trabaje sola. No exista ni un solo operario. Podríamos apagar las luces, eso está todo apagado y trabajar. Es más, todo está centralizado en un 6C, en una sala de control donde ahí está la gente de mantenimiento, ingenieros, ¿no? Gente de producción, que toman las decisiones. Que eso también se puede automatizar. Realmente no se falta nadie hoy en día, ni siquiera gente para tomar decisiones, ¿no? Con la IA eso también desaparecería. Eso también es una locura, ¿no? Eso te vuela la cabeza. Lamentablemente en Perú todavía estamos a 20 años, ¿no? Para llegar a esto. Y bueno, espero que menos, pero todavía está lejos, pero eso ya pasa, ¿no? O sea, tener esta capacidad de que no exista un solo humano es increíble. Ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Y de ahí un poco
lo de la industria 5.0. Otro juego que es un poquito más de este vídeo, que me parece maravilloso. Hay los AMR, que es otra tecnología que nosotros estamos también desarrollando para algunos clientes. Tenemos de todo, ¿no? Robótica, AMR, sistemas que pueden cambiar el batch, ¿no? De repente entra un nuevo producto y en segundos, porque todo tiene servos, ¿no? En segundos se abre, se cierra, se adapta al nuevo formato, sin que haya un solo operario que tenga que ir a cambiar partes para adaptar, a cambiar moldes. No, no, esto todo se hace de forma automática. Y lo mejor, si hay un problema, al operario de mantenimiento va a decirle, oye, el sensor que tienes en tal sitio está dando problemas, o a lo mejor ese sensor es el cable y el operario va y en un tiempo récord de unos minutos tendría resuelto el problema. Versus en mis tiempos, que tardábamos hasta una hora, con un sensor que había debajo de una mesa que detectaba que estuviese puesta la pieza y el cable a veces estaba corto, a veces no, y era muy difícil detectar, ¿no? Tienes que ir moviendo los cables y viendo si fallaba el sensor. Sin embargo, hoy con la IoT, los hubs que tenemos, ¿no? Donde van interconectadas todas las señales, los sensores, ya ellos detectan microcortes y dicen, oye, aquí tengo un microcorte. Escucha, sabes que es el cable. Claro, esta capacidad, en 20 años, bueno, en 20 años, esto ya hace, ¿no? Ya hace desde 2014, pero en pocos años, desde que yo empecé en el mundo de industrial, fue una locura, ¿no? Fue un cambio radical. O sea, estos dicen AGVs, pero realmente son MR. La diferencia entre un AGV y un MR, que tenemos que ponerle algo para guiarlo, ya sea una línea en el suelo o alguna marca, y el MR mapea solo los ambientes, ¿no? Y busca siempre el mejor, hace el trazo que sea más eficiente para él, ¿no? Pues si queréis podemos, porque no quiero alargarme mucho y es un tema, la verdad, que apasionante. Después imagino que habrá muchas preguntas y tendremos tiempo para poder responder a todas. O lo intentaremos, porque yo después a las 7:30 tengo una cena. A ver, veamos. Con referencia al mundo de los neumáticos, bueno, nosotros tenemos un proyecto con casi 22 robots en Chile que hemos hecho para Goodyear, que es también para justo el montaje, y solamente la parte final, ¿no? La parte donde montamos la parte metálica, lo que es la parte, el neumático con la llanta, ¿no? Y si también os fijáis, hay un tema muy, muy, muy importante que aquí todavía no tenemos muy desarrollado, que es el transporte aéreo. Si fijáis, todo se mueve de forma aérea. Por el suelo no hay nada. Estamos MR. Entonces, todo el transporte lo hacemos vía aérea. Esto en el mundo automotriz, desde siempre, no se hizo por un tema de dejar el piso siempre lo más libre posible. Bueno, pues si queréis, vamos a pararlo y continuamos con la siguiente. Bueno, ahora vamos a un tema que es, cuando hablamos de macro, porque siempre hablamos de micro en estos temas y nos quedamos siempre, ¿no? Con lo bonito, pero al final del día, somos los responsables, los artífices del desarrollo futuro. Entonces, cuando hablamos de un tema como tan importante, como esta revolución, que es una suerte que nos ha tocado vivir, hay un tema de que son estadísticas y no son siempre positivas, ¿no? Por ejemplo, si vamos al USA News Today, bueno, nos dice que el 20% de los puestos de trabajo en Perú van a desaparecer con la automatización. Y es así, ¿no? Sobre todo pedidos de línea, la gente de logística con los CMR, la gente de picking, toda esa gente va a desaparecer, lamentablemente, ¿no? Sí es verdad que generamos nuevos puestos, pero las curvas son totalmente opuestas. La curva de los puestos que estamos creando es casi, llega a un punto que va a ser lineal, porque hacemos negocios escalables. Cuando trabajamos con software, hay un término en el mundo de la economía, que es la escalabilidad. Entonces, con los mismos recursos, hacemos muchos más proyectos, ¿no? Proyectos de software, de IA, por ejemplo, yo con 20 ingenieros desarrollo muchos productos porque genero una base y después, ¿no? Ya voy escalando el negocio
Con lo cual no, llego a un punto que no me hace falta más ingenieros de IA, por ejemplo, ¿no? O ingenieros para, no sé, para gemelos digitales o gemelos para lo que sea. Bueno, perdón, ingenieros para lo que sea. Sin embargo, el puesto de trabajo, sí, su curva es exponencial. Cada vez se pierden más. Y el tema es que cuando tenemos un puesto de trabajo, no es que yo elimine este puesto, sino estoy eliminando un puesto a futuro. O sea, porque ese puesto iba a tener una persona hoy, otra dentro de unos años, otra dentro de unos años, y estoy eliminando toda esa línea de trabajo, ¿no? Entonces, es una cosa que hay que tener muy en cuenta, el tema de los empleos que estamos generando versus los que estamos destruyendo, ¿no? Que siempre es mucho más. Y ahora os voy a hablar de un tema muy súper interesante. Después hay otro tema que es el que más nos ha pegado, que es el tema medioambiental, ¿no? Los consumos energéticos se han disparado, la huella de carbono la hemos destruido, la demanda de nuevos materiales también se ha disparado y eso va a generar, bueno, genera ya conflictos, ¿no? A nivel global, lo cual es muy peligroso, ¿no? Entonces, a raíz de eso, en el 2016 hubo unos workshops muy importantes donde se juntaron todos los CEOs o los CEOs más importantes de Europa y empezaron a debatir el futuro de la humanidad, ¿no? Imaginaros, o sea, se sentan unos señores a debatir durante 2 días, durante dos workshops, a discutir del futuro. Y de ahí nace la industria 5.0, ¿no? Estamos viendo que estábamos contaminando muchísimo más de lo que podríamos soportar, ¿no? Y nunca podemos dejar a nuestros hijos un mundo peor que el nuestro, ¿no? Siempre intentar dejarle un mundo mejor que el nuestro. Y después de eso estábamos viendo la parte más crítica, que era, oye, si automatizamos todo, la gente no trabaja. Si la gente no trabaja, no tiene recursos para comprar los productos que estamos fabricando, con lo cual partimos la rueda. Y de ahí entonces, pues, oye, queremos y de esto que nazca la industria 5.0. Imaginaros cómo fue el asunto. En este mismo año, en el 2016, en Japón también hicieron lo mismo. En Japón se sentaron y dijeron, oye, nos estamos cargando el medio ambiente, nos estamos cargando los trabajos. Y en Japón nació, ellos lo apodaron la sociedad 5.0, ¿no? Es bien simpático, ¿no? La industria 4.0, sociedad, perdón, industria 5.0 en Europa y sociedad 5.0 en Japón, ¿no? Y a raíz de eso nacieron un montón de directivas y marcos regulatorios que son muy estrictos, sobre todo en Estados Unidos, en Europa y en Japón. En China también empiezan ahora a hacer también bastante estrictos con este tema, donde tenemos, por ejemplo, para los electrónicos, para la efectividad energética. Y ojo, porque cuando hablamos de directivas o cuando hablamos de marco normativo, es obligatorio. La empresa que no cumple esto, y de hecho en Europa y en Japón, en Estados Unidos, esto se fiscaliza pero que muy fuerte, las multas son muy grandes. Bueno, huella de carbono, materiales críticos, tecnologías limpias. Ya ves que hay todo un repertorio que nosotros como ingenieros tenemos que conocer. Porque cuando hacemos diseños futuros, sobre todo si vas a trabajar en Europa o Japón, Estados Unidos, esto hay que tenerlo esto es como el Padre Nuestro, esto es la Biblia. Hay que tenerlo súper presente, ¿no? Y pues aquí un poco tenemos unas estadísticas, porque Perú también está trabajando, ¿no? Obviamente, o sea, al final tampoco puedes quedar atrás, porque, y bueno, más Perú, que es un país del cual dependemos mucho del medio ambiente, ¿no? De la Amazonía, de la agroindustria, que es uno de los pilares de este país. Entonces, bueno, ahí un poco se empezó a, no a normar, pero a intentar regular, ¿no? Hay un dato súper interesante aquí, que ese se me llama mucha atención, ¿no? En el 2017, Perú contaba con apenas 40 robots, ¿no? Y hoy tiene 300, ahora 300, ¿no? Y la línea sí que sigue subiendo. Y es maravilloso. O sea, yo porque es una idea, en mi zona donde yo soy, hay unos 5.000, 6.000 robots operando hoy en día. O sea, es una idea, ¿no? Y es una ciudad, es una región de España, es de las más industriales, es verdad, pero es una locura. Bueno, entonces, cuando esta gente, ¿no? Esta gente se sentó a hablar, dijeron, oye, tenemos que hacer algo, ¿no? Y de ahí nació la industria 5.0. Y ojo, esta industria, este término no viene a reemplazar a la 4.0, viene a regular. Entonces, cuando hablamos de 5.0, así ya estamos, o sea, ya hemos llegado a nuestro límite con la 4.0 y nos hace falta regularlo, ¿no? Nuestro límite de soportar, ¿no? Contaminación, de soportar que no haya más trabajo. Entonces nace la 5.0, que en Japón es la sociedad 5.0, aquí es la Europa, la industria 5.0, y va bajo estos factores, ¿no? Un factor humano, donde decimos, oye, ya tenemos que dejar a la gente, porque si no rompemos la rueda. Va a haber gente que consuma, con lo cual
no vamos a poder, no vamos a poder vender nada, no podemos fabricar si no hay consumidores, ¿no? O sea, cada año hay que cambiarse el celular, cada año hay que comprar una mejor televisión, hay que cambiar de auto y todo eso se consigue cuando la gente trabaja y tiene recursos. Si no los tiene, rompemos y se acabó. Por eso esto fue tan peligroso, ¿no? Parecía que no iba a ser así, pero imaginaos, 2011, 2016. O sea, en 5 años nos hemos dicho, oye, nos lo estamos liando. Bueno, obviamente aspectos ambientales, pues estábamos contaminando y estamos contaminando en plan bestia. De hecho, por ejemplo, la moda textil, ¿no? Que es de los que más producen. Si bajáis a Chile, tenemos un desierto lleno de ropa que viene de Inditex, por ejemplo, bueno, de más marcas, ¿no? Inditex que es como es el gigante, ¿no? Y es una contaminación brutal porque todas esas pinturas, ¿no? Esos tintes de los hilos se van a los acuíferos y contaminan todos los acuíferos. Bueno, después hay que perdonar. Es el factor humano, el factor medioambiental y hay un enfoque que es la eficiencia y sobre el bienestar, ¿no? A veces producir más no quiere decir que la gente esté mejor. Es todo lo contrario, ¿no? A veces nos enfocamos tanto en producir que hacemos jornadas kilométricas de horas, etcétera. Entonces, hay que un poco, ¿no? El puesto de trabajo tiene que ser súper ergonómico, tenemos que eliminar de las zonas de paletizado a toda la gente posible, poner robots, que sí, porque ahí la gente está moviendo sacos de 25 o cajas de 25, 40, 50 kilos. Y decíamos, ¿no? Tenemos que dejar parte a la creatividad del ser humano. Y esto cuando ha sido la pandemia, que fue terrible, terrible, nos dimos cuenta que el ser humano, ante una necesidad global, oye, en tan poco tiempo hemos creado vacunas que han eliminado un virus nuevo. Y eso es parte de la creatividad que tienen las personas. Que a lo mejor con la IA podemos llegar a hacer eso, pero de momento no. Entonces tenemos que dejar también ahí las personas, porque cuando tenemos un conflicto, un problema tan gordo como fue la pandemia, la creatividad de muchos científicos nos dio vacunas que permitieron salvar millones de vidas. Y pues como decía, ¿no? La 5.0 viene impulsada por la Unión Europea, donde, bueno, ante este modelo buscábamos ser más éticos, más sostenibles y una industria más humana, ¿no? Que es lo que se viene ahora. Es verdad que nosotros todavía era un poco para llegar a esto, porque todavía no tenemos una industria robotizada, automatizada. Entonces, bueno, todavía nos falta un camino para llegar aquí, pero sí es verdad que vosotros, si vais a salir fuera, y que imagino que muchos de vosotros saldréis fuera, esto es lo que vais a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, los objetivos, como os decía, integrar la creatividad y el ingenio humano en el proceso de producción, fomentar que medioambientalmente seamos responsables, y esto es así, porque si no vienen y te van a multar, y sobre todo tiene que primar, ¿no? Tiene que primar el equilibrio en los trabajadores, sobre todo que también tengan un equilibrio en su vida, ¿no? Entre su vida profesional y su vida personal. Y bueno, tecnologías claves, colaboración humano-técnica, eso es, ahora vamos a hablar un poco de eso, sostenibilidad y la personalización a gran escala. Esto se refiere a lo que decíamos antes, ¿no? Al principio, que los clientes te demandan productos súper personalizados, ¿no? Entonces hay que tener fábricas que sean súper flexibles. Bueno, y aquí un poquito tenemos este cuadro que nos viene a decir, ¿no? Las características, lo que estamos hablando hasta ahora. Las características de la industria 4.0 y la industria 5.0, que os repito, la 5.0 no viene a reemplazar la 4.0, sino que viene a normarla, o a normarla y a modificarla para que sea más humana, más sostenible, y no acabamos con la rueda, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que la verdad que esto da para muchas charlas. Disculpa un segundo, porque vamos a ver. Las tecnologías emergentes que salen ahora es primero la IA colaborativa. Ya vemos cómo es una IA que lo que haga es nos quita gente, sino que colabore con las personas para que puedan ser más creativas. La robótica colaborativa, que también da para otra charla, porque lamentablemente la robótica colaborativa no. Los cobots, eh, por ejemplo, tener un cobot no lo convierte en colaborativo. Lo convierte en colaborativo lo que es el estudio de seguridad. Yo tengo un cobot y le pongo una antorcha de soldar y tengo al lado una persona, si golpea, aunque pare en ese minuto, te va a hacer daño y aparte que te va a quemar. Con lo cual eso ya no es colaborativo. Ya tenemos que ponerle un enrejado y proteger al ser humano de ese robot. Porque a pesar de que sea un cobot, no es una
no es un proceso colaborativo, ¿vale? Entonces podemos hablar otro día largo y tendido. Después la economía circular. Este modelo de negocio también va a ser lo que más lo va a romper ahora en las siguientes décadas. Y algo que nació en el 2012 también, casi casi con Industria 4.0, es la blockchain, ¿no? Bueno, la cuántica todavía estamos desarrollando y la verdad que esto cuando tengas un ordenador cuántico va a ser increíble. Ya vas a ver, antes de que tú le escribas, ya te va a decir lo que estás pensando. No tanto, pero bueno, ahí está. Pero la blockchain sí, es algo que nació también en 2012, 2011, con la moneda, con la moneda digital y la verdad que eso supuso como un antes y un después, porque con la blockchain lo bueno que tiene es que no hay nadie que pueda entrar y si yo, por ejemplo, a ti te hago una transacción o a ti te envío un documento y lo que hago es lo codifico con la blockchain, nadie más puede decir que ese documento es suyo o nadie puede decir, no me has pagado, ¿no? Ahí está, registrado. Y no hay manera, no hay capacidad de cómputo en el mundo para romper eso, ¿no? Porque la blockchain son como millones de pequeños libros contables que son los servidores. Cuando yo en un servidor, se repite y se actualiza en millones de servidores. Entonces, para que alguien pudiese intentar romper eso, tendría que acceder a los millones de servidores y en cada libro contable que es ese servidor, borrar y poner lo que quisiera. Claro, hacer eso es una brutalidad, ¿no? Hay una capacidad de cómputo y es un coste de dinero que no os imagináis, ¿no? Bueno, eso un poco es como hemos llegado aquí, ¿no? La primera revolución industrial, donde sí fue una revolución social y una revolución industrial propiamente dicha, porque la gente dejó el campo para irse a las fábricas, aunque habían llegado unos telares, ¿no? De vapor que cada telar eliminaba 40 puestos de trabajo, pero igual fue como una locura y generó muchísimos puestos de trabajo que no existían porque la gente estaba en el agro. La segunda fue ya cuando ya hicimos, ¿no? Líneas productivas con Ford. Eso sí, tenías que comprarte el Forte negro, no había otro Ford, no había otro color. La tercera revolución industrial fue cuando llegaron ya, llegó la informática realmente, ¿no? Llegaron los PLCs, se empezó con el Internet de las cosas, años 70, años 80. Y la cuarta ya fue, ¿no? La que acuñamos en la Unión Europea, en Alemania, en Hannover, realmente. Lo de revolución en ese minuto no era una revolución, era una necesidad de una revolución. Y hoy en día sí ya es una revolución, porque nos ha demostrado que la industria 4.0 cambia la sociedad, cambia la forma de trabajar, cambia la forma de interactuar entre nosotros. Y ahora sí es una revolución, realmente, ¿no? Ahora sí podemos decir que es una revolución, que es la cuarta revolución industrial. No lo fue en su momento cuando la creamos, pero sí lo es ahora, ¿no? Ahora sí ya se cambió. Ya podemos teletrabajar, ya podemos, ¿no? Nuestra forma de comunicarnos con las máquinas es otra, tenemos inteligencia artificial ya bastante desarrollada. Ahora sí es un cambio social e industrial. Y bueno, aquí un poco vemos lo que ahora estamos hablando, ¿no? La 5.0, aunque a nivel las empresas no nos agrade mucho por el tema de que lo que hace es vamos a perder dinero, no se va a ganar tanto dinero porque hay que enfocarlo en otras cosas que hasta ahora no se enfocaban, pero es necesario. Lamentablemente es necesario y por eso es necesario también que haya un marco regulatorio, eso que dicen, ¿no? Que, que las empresas se autorregulan, la economía se autorregula, ¿no? Si no hay un marco regulatorio que te diga hasta aquí puedes llegar, tú vas a seguir para adelante hasta que rompa, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto es el resumen, ¿no? El enfoque humano, la presentación de los productos, la sostenibilidad, la mejora del aspecto social. O sea, tenemos que siempre devolverle a la sociedad una parte de lo que se entrega, ¿no? Nos compra productos y nosotros con ese dinero que hemos ganado tenemos que reinvertirlo, ¿no? Reinvertirlo en que haya mejores colegios, mejores clínicas, en lo que sea, pero sí reinvertirlo, ¿no? Otra vez en la sociedad. Adaptación de la fuerza laboral. Es un drama porque la industria 4.0 quita mucho puesto de trabajo, sobre todo puestos de trabajo de gente mayor, que es más complicado entrar en el mundo digital. Sí genera puestos de trabajo de gente joven como vosotros, pero, como decía, la curva no es paralela, ¿no? Lamentablemente. Y después tenemos bueno, costo y complejidad, ¿no? La transición de implementar, ahora mismo
como cuando arrancó el Industria 4.0 era muy caro, ¿no? Una fábrica tradicional, Métrico 4.0 era súper caro. Ahora ya bajó mucho el precio. Los costos ahora ya son, ahora ya puedes poner un robot por una cuarta parte de lo que costaba hace 12 años. Y ahora mismo IA, o sea, hablar con temas de IA, estamos haciendo desarrollos de IA y son inversiones muy fuertes, muy grandes, pero sí que en 7, 8 años va a costar una cuarta parte, un quinto, ¿no? Bueno, aquí un poco algo que me parece súper interesante, ¿no? Que ya estamos viendo que hay planes, están los TITE, hay un montón de apoyo para que esto de la Industria 4.0 y la 5.0 en Perú ya tome fuerza, ¿no? Es verdad que tenemos un tejido industrial que todavía es muy precario, pero que sí es cierto que cada año que pasa se está consolidando más el tejido industrial peruano, ¿no? A pesar de los vaivenes sociales, los vaivenes políticos, sí que es verdad que la parte económica, y a mí es algo que yo llevo 8 años viviendo en Perú, y es algo que valoro mucho y que, oye, quedo asombrado, es que ¿no? Cada año vamos creciendo un poco más. Y eso me gusta mucho. Bueno, y aquí, si alguien tiene alguna pregunta, no sé si me he pasado el tiempo, si no me ha llegado. José Lourdes. Sí, tenemos una pregunta en el chat Ujú. de César Valderrama que nos pregunta cómo empezó con el rubro del uso de los robots en su empresa. Bueno, a ver, yo o sea, de hecho soy computador en la empresa. Venimos de siempre, de hacer robótica, ¿no? O sea, es algo que somos expertos en robótica. Eso es lo que más sabemos hacer. Yo llevo 20 años haciendo robótica y he hecho robótica en el mundo automotriz, que es el más exigente del mundo, junto con el aeronáutico, es el más exigente del mundo. Y bueno, y vimos que aquí en Perú, por desgracia, no había robótica. Todavía era todo demasiado manual y vimos una necesidad y vimos una buena opción, ¿no? Para empezar con la robótica en Perú. Si queréis, Lourdes, yo puedo dar las preguntas. O si queréis dar paso, más que nada porque no hablo yo solo, que no sea tampoco tan monólogo, sino que sea un poco más interactivo con vosotros. Sergio. Sí, bueno, también hay una pregunta que dice, si Ujú. quiero especializarme en automatización, ¿qué pasos debería seguir? Bueno, a ver, primero, obviamente, tienes que ser ingeniero. De eso, bueno, ingeniero o, bueno, también tienes institutos que también te darían una buena base. Y después, bueno, tienes que buscar empresas que se dediquen a automatización. Es cierto que no hay muchas todavía en el Perú, somos muy pocas, pero bueno, primero estudiar, hacer muchos cursos. No es necesario que tengas que hacer cursos en el extranjero, sino que, bueno, hoy en día, como en Perú poco a poco tenemos cada vez más automatización y pues buscarte hacer prácticas en empresas como la nuestra, por ejemplo, ¿no? Donde, bueno, trabajamos con robótica, hacemos IA, hacemos un montón de cosas. También Eliseo nos pregunta, ¿cómo se podría desarrollar la economía circular en el Perú? Eso nos da para para otra charla, porque eso tiene mucha tela, pero sí es una pregunta muy interesante y creo que, si os parece bien, podríamos, si me invitáis otro día, podríamos hablar de hacer solamente un foro sobre esto, ¿no? Primero, lo que hace falta para desarrollarlo es un marco. Tiene que haber un marco, sobre todo un marco regulatorio por parte de Perú, eh, que un poco obligue ¿no? A esta economía circular, pero sí, perdón, Sebastián. Bueno, es un gusto. Mi pregunta va más relacionada a lo que es a los sensores IoT, ya que ahorita se está implementando ese sistema o se quiere implementar para que todos los datos de mantenimiento, más que nada, se junten en una nube. Y mi pregunta va respecto, ¿cómo se podría implementar, pero de manera más práctica, no teórica? ¿Cuál podría ser el primer paso, segundo y tercero para esta mejora?
Claro, a ver, primero, bueno, primero tienes que tener toda tu sensórica que tenga capacidad de IoT, que te envíe datos, ¿no? Lo que antes decíamos. Antiguamente no teníamos sensores IoT y tenías que ir buscando cable por cable. Ahora tenemos sensores IoT que te van diciendo dónde hay un microcorte, ¿no? Y tú te vas adelantando a que realmente tengas una avería. Entonces, primero tienes que dotarte de toda la sensórica y después, segundo, si quieres, a ver, subir a la nube, sabes que tiene un costo elevado. Ya, pues, Azure, tienes muchas plataformas, ¿no? Donde puedes subir a la nube y manejar la data, pero tiene un costo elevado. Lo lógico es que tengas un servidor local. Un servidor local, tus sistemas IoT y todo lo lleves a un servidor y de ahí tú te manejes los datos, ¿no? Y al tema de parámetros, para que especifique qué tipo de datos se ha subido, por ejemplo, el caso de color, ya que se quiere hacer como que una limitación, un límite de control de qué colores son Ujú. aceptables y qué colores no son aceptables. Se está usando el uso del código hexadecimal para especificar, pero claro, son un montón de colores. No sé si había una forma más sencilla de codificarlo. Hombre, a ver, ahora mismo no podría contestarte a tu pregunta. Tenemos que ver realmente qué sensores tenemos que tengan esa aplicación. Y seguro que tienes bastantes opciones, ¿eh? Segurísimo. ¿Qué te digo? Eso nos daría para otra charla. Este, Bueno, César nos dice, ¿qué consejo le diría a un ingeniero que quiere emprender en automatización de procesos productivos con uso de robots? ¿Que quiere emprender? Cuando refieres a emprender, ¿a qué te refieres? ¿A tener tu empresa o a trabajar en el rubro de los robots? Tener tu empresa, mira, a ver, aquí tenemos un problema con eso. Todo el mundo quiere tener su empresa. Tener una empresa te implica que tienes que tú dar un buen servicio. Si tú no eres capaz de dar un buen servicio a la industria, vas a durar muy poco. Entonces, ¿yo qué te aconsejo? Para que tengas tu empresa, primero que tengas que trabajes en empresas y lo más grande posible, donde puedes aprender muchísimo y muchos años. Yo te pongo mi caso, por ejemplo, ¿no? Y mi caso es, mira, yo empecé en el 2004-2005 y monté mi empresa en el 2018. Antes mi idea, ¿no? Y he trabajado en multinacionales durante muchos años. Claro, eso te da una visión súper macro de los procesos industriales, ya sean robóticos o los que sean. Cualquier proceso que se pueda automatizar, trabajar muchos años en empresas, claro, en mi caso, en multinacionales, como gerente de proyectos, claro, eso te da mucha ventaja. Ahora, si vas a abrirla con una solamente para ir tú probando, vas a dar poco, ¿no? Yo creo que esa mentalidad deberíamos cambiarla por buscar empresas de automatización fuertes y grandes y de ahí hacer carrera, ¿no? Jesús, no sé si te llama levantado. Muchas gracias. Buenas tardes desde Lima, Gerardo. Te saluda Jesús. Tengo dos preguntas. Quizás la pregunta sea algo compleja, pero igual si es que en Ujú, caso exista una nueva conferencia, genial. Y bueno, la primera es acerca de la automatización y control, pero antes estoy en un contexto. Actualmente soy ingeniero aeronáutico y vengo realizando un proyecto en aviónica para cohetes experimentales. En ese sentido, quisiera saber respecto a automatización y control, cómo se integran los algoritmos, lógicamente, de control automático y de los sistemas autónomos en la industria 4.0. Y en la segunda pregunta, respecto a inteligencia artificial, quisiera saber si me podrías recomendar algún tipo de tecnología, alguna herramienta, qué sé yo. Actualmente estuve pensando, hay una que es comercial que es YOLO, no sé si has ujú. oído hablar de él, y Sí, quisiera saber qué tanto me podrías recomendar y bueno, esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. nada, gracias a ti por la pregunta. La primera, la respuesta es eso, o sea, tenemos que sentarnos, ¿no? Y hacer el estudio, no son preguntas que pueda responder así a bote pronto, no hay forma. Respecto a la segunda pregunta, para iniciarte con la IA, sí que tienes programas ya hechos, pero sobre todo lo que yo te puedo recomendar, y si puedes, hay cursos que son especializados en IA industrial, porque hoy en día, sobre todo la IA se dedica mucho, ¿no?
a temas de automatizar un correo electrónico, a temas de, ¿no? Con IA. Pero la IA industrial, sobre todo, yo te recomiendo, tienes unos cursos maravillosos, tanto en MIT como universidades españolas, de Deusto, etcétera. Diría que es uno de ellos, online, claro, obviamente, ¿no? Es la salvedad que tenemos, pero sí que sean orientados a IA industrial, ¿no? Ya os digo, la IA abarca un campo brutalmente grandísimo, que es brutal, y tenemos que orientarnos como ingenieros ¿no? a lo que nos puede ayudar, que es la IA industrial. Entonces, eh, eh, también daría para otra charla. Estaríamos aquí horas hablando de eso. Genial. Muchas gracias. Igual estaré acompañando en la próxima conferencia. Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta que es de Henry Dávila, que nos pregunta qué Ujú. tipo de indicadores reales existen en la industria 5.0 que sean medibles para saber si estamos en buen camino. A ver, lo que no se mide no se puede mejorar. Fue siempre, fue toda la vida, ¿no? Esto ya creo que es de Henry Ford, años 20, ya se sabía. Si no lo mido, no lo puedo mejorar. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Si hablamos de la 5, ojo, si hablamos de 5.0, 5.0 se va hacia aspectos de sostenibilidad, ética, etcétera. Esos parámetros te los va a dar la gente, la sociedad, y lo que contamines. Después, si hablamos del 4.0, los parámetros nos va a dar cuál es nuestra necesidad, ¿no? Yo tengo una máquina, imaginemos, tengo una prensa, y los datos que me son relevantes, pues van a ser los consumos, las vibraciones, eh, no sé, las temperaturas del aceite, etcétera, ¿no? Todo aquello que puedas medir, lo mides siempre, ¿vale? Y con eso tú te quitas tus opciones para evitarte, para ser predictivos, ¿no? Si es desde el punto de vista de la producción, tus datos van a ser otros, van a ser, oye, cuántas piezas hago por minuto, cuál es mi merma, ¿no? Cuando hay un cambio de troquel, cuando tipo tardo, cómo lo puedo mejorar. Pero todo aquello que puedes medir, mídelo, porque al final lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, claro, es muy relativo. Tendríamos que ver qué máquina estás tú pensando o tú quieres ver y de ahí, ¿no? Extraer los datos. Pero siempre se busca lo mismo. O sea, qué datos me permiten hacer predictivos y qué datos, como yo, como producción, ¿no? Me permiten ser más eficiente y tener menos merma. Veo una pregunta sobre ciberseguridad también. Eso nos daría, eso es para responderte aquí, porque eso tendríamos que ver, ¿no? Primero, cómo te manejas, con qué nube te manejas, si esa nube ya viene de por sí con su ciberseguridad, cuál tienes que poner tú a nivel de piso, a nivel de planta. Entonces, bueno, tendríamos que ver exactamente qué tipo de industria es ¿no? Para determinar eh, qué tipo de ciberseguridad vamos a utilizar. Y ya si podemos utilizar la blockchain sería maravilloso, ¿no? Para salvaguardar todos los datos importantes de la empresa. Bueno, no sé si hay más preguntas, chicos. Si no, en todo caso, hasta aquí culminaría la charla. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. No, hay una pregunta más, creo. Dice, Ya. ¿cómo están las leyes para que una empresa que deseen cambiar e implementar el uso de robots en la empresa y el uso de las energías renovables para su funcionamiento? Bueno, a ver, no hay ninguna ley que te obligue a poner robots. Hay leyes que te limitan las horas que puede trabajar una persona, que bueno, no se cumple después, y hay leyes que te limitan los kilos, ¿no? Que puede mover una persona de una sola vez y durante una jornada laboral, ¿no? Podrían ser 15 kilos durante 8 horas y no pasan de 2.000 kilos, bueno, o 2.500, no sé bien la ley cómo está, pero sí te marcan eso. Ahora, que tú puedas robotizar, no. Es más, debería haber ayudas, ¿no? Debería haber subvenciones. De hecho, en la Unión Europea hay un montón de subvenciones para digitalizarte, para poner robots, para usar energías renovables. Hay un montón de ayudas, ¿no? En este caso, en Perú, las leyes, no hay ninguna ley que te obligue a poner robots, no hay ninguna ley que te obligue a tener energías renovables. Hay leyes que te dicen, ¿no?
que un operario no puede mover más tanto peso, bueno, después está tu factura de la energía, que como tengas una energía que no sea de calidad, te van a, ¿no? Te van a poner un 30% más, un recargo. Pero sí, por ejemplo, me parece súper interesante lo de la robótica y sobre todo diferenciar bien, ¿no? Lo que es una robótica colaborativa de una robótica no colaborativa. Es súper importante. Porque eso sí es un tema de seguridad, ¿no? Bueno, bueno, gracias por venir a los participantes y al ponente Gerardo García. Igualmente les invitamos a la Gracias. siguiente charla. Muchísimas gracias. Les invitamos a la siguiente charla, que va a ser el día de hoy también, siguiendo la RAS Week, que va a ser a las 5 de la tarde también de manera virtual. Y bueno, esperamos poder verlos a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, que estéis bien. Chao. Gracias.